En nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo nos acompaña el director de comunicaciones de Punta Catalina, el periodista Wilfredo Alemany. Buenos días, Wilfredo. Buenos días, Mónica. Buenos días. Bienvenido, Wilfredo. Gracias por invitarme a madrugar en televisión. Yo ya tú eres un hombre madrugador siempre sí, en los medios. Bueno, yo siempre me despierto temprano. Sí, además tú Pero... conoces este meneo de los medios sí, claro. de madrugada. Los dientes, ¿verdad, sí, Wilfredo? Imagínate. Wilfredo, en esta semana se ha vuelto a mencionar algo que ya yo pensaba que estaba enterrado, y era decir que Punta Catalina debería de cambiar de constructora. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué pierde el país si esto se hace y qué ganaría? Tú dices si se cambia si se saca a Odebrecht. Bueno, eso parece muy sencillo, pero no lo es, porque hay un contrato con esa empresa y esa empresa no ha dejado de cumplirlo. Entonces, basado en una discusión que se ha vuelto internacional, por lo que ha hecho Odebrecht, que confesó sus pecados, aunque confesó sus pecados, no ha dejado de trabajar donde le han permitido que trabaje, inclusive en Estados Unidos, donde ellos tienen varias obras, y lo que se hizo fue, cuando se descubrió lo que había y ellos lo confesaron, que se le impuso una multa bastante voluminosa, de acuerdo a lo que se determinó que se había producido. En Estados Unidos son muy respetuosos de los procedimientos y simplemente le aplicaron lo que dice la ley. En el caso de República Dominicana, no ha habido una condena en un tribunal sobre el caso Odebrecht. Más bien Odebrecht revela contactos y cosas que cometió en República Dominicana, y como ustedes han visto, eso ha generado toda una situación expansiva de gente que de alguna manera tiene que ver con lo que Odebrecht hizo en República Dominicana. Pero son procedimientos que hay que agotar, porque si usted, por ejemplo, la saca sin un juicio donde ya haya sido condenada en los tribunales dominicanos, por ejemplo, pueden demandar incumplimiento de contrato por la parte de República Dominicana, porque ellos no se han retirado. O sea que el pedido de que se saque Odebrecht tendría que sustentarse en la ley, tendría que sustentarse en una decisión de un tribunal, y eso no ha ocurrido. Por tanto, no puede ser algo tan deportivo como algunos lo asumen, de que se saque Odebrecht. Y en términos técnicos, por ejemplo, Odebrecht es una empresa de primer nivel, a nivel mundial. Sí, sí. Entonces, si... Se puede criticar otra cosa, pero en calidad de construcción, claro, no es cuestionable. Claro, entonces si ellos están cumpliendo su trabajo, lo están haciendo como lo han hecho, tienen el pecado confesado, bueno, eso hay que resolverlo. Pero mientras tanto, subrayo, nosotros no tenemos de dónde partir para sacarla de Punta Catalina, donde ellos son una de las empresas. Entonces, si hubiese habido un riesgo técnico, por ejemplo, que se produjesen cosas que afectan a una persona, 2 a 3, bueno, pues ahí se puede entrar a un litigio de otro tipo, pero eso no ha ocurrido. Wilfredo, el gobierno ya ha puesto en el mercado internacional, en la banca internacional, un préstamo de los bonos de 500 millones de dólares para la terminación de Punta Catalina. ¿Esos 500 millones de dólares son suficientes para terminar ya Punta Catalina en el tiempo que se ha dicho? ¿No hay que buscar más recursos en la banca internacional? No. ¿Cuál es la situación en ese sentido en la parte financiera de Punta Catalina? Sí, bueno, primero no es un préstamo que se ha tomado, se han colocado bonos. Bonos, sí. Y han ido con hambre a buscarlo, porque República Dominicana... Se ofrecieron 2.000 millones ya, a partir, se fueron... 500 millones. Sí, fueron 2.000 millones que demandaban. Si el país quería coger 2.000 millones, se lo daban. Claro, es decir, eso fue de inmediato también como se dice, no quiero usar la palabra tapaboca porque se oye despectiva, pero se puede usar. Sí. Es decir, gente que estaba apostando a que Punta Catalina se le acabasen los recursos, porque con toda la discusión que se ha dado a nivel internacional y local, muchos bancos, principalmente europeos, están condicionados en sus préstamos a una serie de cláusulas de tipo ético, moral, y del medio ambiente y todas esas cosas, y entonces si usted no cumple con eso, los bancos se salen, y eso ocurrió con esos bancos europeos. En el caso de Brasil, con el banco brasileño, que fue el primero que se salió,
aunque ya se habían agotado algunos intercambios comerciales y de trabajo con ese banco de préstamos. Bueno, al final, cuando todo el mundo creía que Punta Catalina no iba a poder seguir trabajando y que inclusive fueron a Europa a cabildear que República Dominicana la sacaran de los préstamos, en el caso de Punta Catalina, no lo pudieron lograr como querían porque alguien con visión política había hecho la proyección de la situación y se reservó, porque ya esos bonos estaban aprobados en el Congreso Nacional. En el presupuesto de este año. Y se habían usado 100, eran 600, se habían usado 100 y esos 500 estaban allí. Y ya había gente frotándose las manos porque parecía que se le acababan los fondos a Punta Catalina. Entonces, respondiendo directamente tu pregunta, lo que hay allí es suficiente y podría hasta sobrar. Ajá. Sí. Pues o sea, pensábamos que faltaba algo. No, con eso que se aprobó ahora, salvo cosas imprevistas, realmente eso está cubierto. O sea, para octubre del próximo año ya estaremos funcionando con por lo menos la primera planta. La primera planta, la primera parte. Sí, y ya después, un mes y medio después, se entra con la segunda. O sea que vamos a tener un buen fin de año. ¿A qué porcentaje está más o menos Punta Catalina en este momento? Bueno, hay diferentes cifras en el sentido de que en áreas diferentes, lo que es, por ejemplo, el diseño y todo eso, 100% ya está prácticamente terminado. Se habla de 94, 95% la parte de la que tiene planta, que ver del diseño. Del diseño de la planta, o sea, lo que significa una de las fases. ¿Y en cuanto a ejecución? Bueno, y hay otra de 74 y otra de que va, 40 y pico, porque son áreas diversas, ¿no? Sí. Pero en términos globales, si se hace una síntesis de eso, se puede cumplir con el calendario que han dicho ya los técnicos dominicanos y extranjeros que trabajan en la obra. Wilfredo, la Marcha Verde. Tenemos ahí en pantalla. Sí, tenemos en pantalla ahí de Punta Catalina, pero los organizadores de la Marcha Verde han criticado de que Punta Catalina va a utilizar un combustible que hace daño al medio ambiente, que es el carbón, y que ha sido prohibido y que incluso algunas instituciones financieras internacionales, incluyendo Europa, no están dando préstamos a plantas que utilizan este combustible. ¿Cuál es la garantía que hay, Wilfredo, de que no haya ningún inconveniente en este caso, problemas medioambientales en las zonas que están contiguas a Punta Catalina? Sí, mira, eso es también de esas cosas que buscan en determinados momentos para entrar en una polémica, en una discusión que a veces como que no se acaba. Pero en el diseño de la planta, en el diseño de lo que es el proyecto Punta Catalina, se tomaron en cuenta todos los elementos que pueden ser objetados en una situación local e internacional. Y es una de las plantas con mayor cumplimiento de... ¿Cuál cámara? Sí, ¿cuál le toma? Fíjate, esos son los requerimientos de emisiones de contaminación de Punta Catalina. Vámonos con esta, Wilfredo, que nos están haciendo... Este lado. Entonces yo no la veo para señalarla. Sí. Se puede, tiene que ser frízalo. Bueno, frizarlo y después no, si lo frizas no puedo señalar. A menos, bueno, podemos ver el cuadro en general, lo tiene allí. Y entonces ver lo que son las exigencias de los organismos internacionales en ese con el tema de las emisiones. Y en función de eso vemos que, por ejemplo, aquí está República Dominicana, que está sobrecumpliendo lo que son las exigencias justamente. Sobrecumpliendo. Sí, cumplimiento con los lineamientos de la IFC, lo cual aseguró que sea un proyecto financiable. Porque la IFC también tiene que tener sus garantías, porque Claro. es el brazo económico del Banco Sí, Mundial. exactamente. Y ellos supervisan ese tipo de obras para que no provoquen daños, contaminación y eso. Y Punta Catalina en su diseño tiene incluido esos elementos que garantizan justamente que esto se cumpla. Y se está cumpliendo por encima de lo exigido. Los que son expertos en eso, pues aquí por ejemplo vemos Termo Punta Catalina, ¿verdad? Esa es la planta, que tiene una exigencia de 400 y 750 República Dominicana, o sea, está por encima de lo que se está exigiendo en términos de protección, en cada uno de los renglones. Y allí ahí está la definición del tipo de planta, subcrítico y supercrítico, allí hay una relación de los elementos que se exigen, que están sobrecumplidos porque están por encima de lo que esos organismos internacionales
donde participa Naciones Unidas, bueno, avalan. O sea que no solo es falso la idea de que allí se puede producir una situación calamitosa por las emisiones, sino que están sobrecumplidas. Y sustituyen las de gasoil, que son mucho más dañinas, ¿verdad? Sí, correcto. Y eso no es una cosa que lo pongan aquí, eso tiene una supervisión diaria prácticamente de lo que se está haciendo. Estudio y todo eso. Ajá, en base a estudio. Y de hecho también, esta planta, uno de los costos de esa planta, incluye un equipo que anda por los 300 millones de dólares. ¿Y qué equipo es ese? Bueno, el que tiene que ver con garantizar lo que allí se está exigiendo en términos técnicos. Entonces, para evitar el daño medioambiental. Para evitar el daño medioambiental. Y ahí también está la siembra de árboles, que eso se ha estado haciendo, eso se va cumpliendo y eso está siendo supervisado. No es que un día cuando se termine la obra van a ver, no, eso se va evaluando en la medida en que se va construyendo la obra, porque son consustanciales a la estructura del diseño. O sea, por ejemplo, construir el puerto, que ahí no había puerto, para el acceso al carbón. Bueno, eso es un costo, ¿no? ¿Está dentro del precio de la planta también? Sí, está dentro del precio de la planta, que es otra de esas cosas que se manejan de sobreprecio. Pero ese puerto también se puede utilizar para otras cosas, para ¿verdad? todo. Es el puerto más profundo. Es un plus. Sí. Exacto, exactamente. Es el puerto más profundo que tenemos en República Dominicana. Pero tremendo es dato, una obra. O sea que dentro de ese costo también está. Sí, mira cómo otro lleva a otras situaciones interesantísimas. Sí, mira por ejemplo el tema que fue otro de los temas, uno de ellos fue lo del tema del carbón, pero esa planta es una planta que se ha construido asimilando lo que son las tecnologías nuevas para manejar ese tipo de planta, porque el carbón, más allá de las críticas que se han hecho, el carbón es el suplidor de energía, la base de suplir energía del 40% a nivel mundial. En algunos países es más, o sea, ese es un promedio, pero si nos vamos a China, los niveles de uso del carbón y los niveles de contaminación son más por la circulación de vehículos que propiamente por lo que se emita desde las plantas. Sí. Pero ellos en China dependen en más de un 90% de carbón, y la India también. Y en Estados Unidos Trump ha vuelto a decir que se va a utilizar el carbón. No se ha dejado de utilizar realmente. Lo que ellos con más o menos el 40% es de carbón en Estados Unidos. Lo que ha hecho Estados Unidos, con Obama lo hizo al final, fue sustituir las plantas de carbón viejas, pero no las que entraron fueron de carbón. De carbón también. Ellos andan por 40, 41% en términos de, porque también es otra de esas fábulas que comentan, dicen que, pero eso está allí determinado y comprobable. Es decir, el carbón es lo que es más abundante, porque hablan de otras fuentes, pero esas otras fuentes no son tan seguras como es el carbón, que no tiene límite prácticamente para acabarse. Y eso es lo que, mucho mayor, ¿no? En algunos, con relación a algunos es mayor y con relación a otros es menor, porque hay abundancia de ese combustible, ¿no? ¿Cuál es menor, Wilfredo? ¿Cuál es menor costo? Bueno, ahora mismo se está consumiendo, van bajando los precios de no renovable, o sea, de la energía renovable, perdón. La renovable. Y eso se está invirtiendo, pero todavía no se cubre todo lo que es la demanda. Sí. Pero se ha hecho avances significativos y con el tiempo estaremos teniendo una diversificación, que eso es parte de este proyecto. Punta Catalina se inscribe dentro de una cosmovisión del sistema eléctrico diferente, porque nosotros hemos estado dependiendo, originalmente siempre dependíamos de los derivados, ¿no? Sí. Pero ya eso ha ido cambiando y se han entonces estimulado, porque todo lo que se está produciendo en energía renovable, bueno, pues tiene que ver con el incentivo que da la CDE, que es quien rige ya dentro de poco, dentro de lo que es minería, que es el ministerio que va a manejar todas esas cosas. Sí, correcto. Pero dentro de lo que se está haciendo, realmente se ha avanzado. Los costos a nivel global de la energía, de las nuevas energías, bueno, se han ido descendiendo rápidamente, han ido bajando, y eso augura que con el tiempo pues uno también tenga esas alternativas para que no dependamos solo de un suplidor. Wilfredo, entrada de Punta Catalina al servicio, y es lo que han objetado otros sectores, y quisiera que nos aclarara. Es cierto que entrando Punta Catalina al servicio,
desplazaría unas 6 o 7 plantas que están dando servicio al Estado, que venden energía muy cara a 22 centavos de dólar. Cierto que Punta Catalina, cuando entre esta cantidad, va a bajar a 8 o 7 centavos de dólar. ¿Cuál es la relación? Bueno, va a bajar bastante y eso ha sido prometido y además eso es lo que va a ocurrir. Ahora, a veces uno dice, van a salir muchísimas, como si fuera algo para celebrar. No, lo que sí va a hacer es más competitivo. Y probablemente muchas de esas empresas busquen la forma de abaratar también. Sí, de abaratar. Pero saldrán 6. Saldrán 6 bueno, productoras de energía. El cálculo que tú puedes hacer es en función de que están funcionando, sí, pero no son tan competitivos. O sea, tienen ventajas porque no hay el servicio suficiente para Hay una que producen 80, otra producen 100 y pico. Sí. Entonces eso lo que va a obligar es a la modernización, a la inversión del sector. O sea, tú lo que dices, Wilfredo, es que no importa las que salgan, sino que realmente lo importante es que se baje el costo de los kilovatios. Claro, en la medida en que entre Punta Catalina, que estará cubriendo 35 o 37% a plenitud en el momento óptimo. ¿Cómo? Sí. Bueno, pues eso va a presionar, sí, sin duda, al sistema. Porque, señores, son negocios. ¿En cuánto se está vendiendo hoy en día el kilovatio? No tengo el dato así para dártelo como para tan fresquito de ahora, sí. Pero ciertamente que la promesa que se hace y en base a los cálculos que se han hecho es que va a bajar significativamente los precios del kilo. Yo vi un estudio que bajaría a 8 centavos de dólar. Yo leí que se habla de eso. Y de 22 centavos de dólar que lo vendan. Yo leí entre 11 y 12, Gilbert. Bueno, hay un... Sí, pero es significativo. Sí. Estamos hablando de 20 claro, y pico. Es significativo. Entonces, cuando tú entres con plantas ya como por ejemplo Punta Catalina, sí, y que casi ya hay que comenzar la segunda, hay otras, deben comenzarse 2 plantas más. 2 más. Porque hay una demanda creciente. Sí, sí. Eso te iba a decir, Wilfredo, habiendo esa demanda creciente, que cuando entre Punta Catalina ya vamos a necesitar, pues, proyectarnos, ¿no podríamos ya esa segunda planta que se haga, estudiar una alimentación de la planta ya que no sea carbón? ¿O todavía sería conveniente hacerla de carbón igual? El tema es que no debemos casarnos con ninguno de los elementos básicos que nos van a alimentar, sino diversificarnos. Es decir, tú puedes tener carbón, tú puedes tener derivados, tú puedes tener hidráulicas, o sea, si tú la tienes y la vas distribuyendo en proporciones en las cuales una sola no te tumbe el sistema, porque eso es un riesgo. Sí, es decir, sí, que tú no tengas que depender solamente de un suplidor en términos de la técnica, claro, sino que tú te diversifiques y eso te garantiza que, bueno, si se apaga algo, se apaga un 10, un 12, pero no se te va por lo menos el golpe no es tan fuerte. Claro. Exacto, por eso algunos decían que en la definición de esto, que debía construirse una planta más grande y realmente República Dominicana no lo necesita. No lo necesita por ahora. No, más que grande. Que no es conveniente tener una planta grande que coja el 40 o el 50% y que cuando se apaga, se apaga medio no se país. apaga el país entero. Entonces, esto es un diseño inteligente Una estrategia muy buena. de las nuevas definiciones que da principalmente en la cosmovisión del actual vicepresidente, que es Bichara, que con esa visión pues está tomando en cuenta algo mucho más inteligente, más avanzado, que no nos haga depender de un solo producto, sino que nos diversifiquemos. Y esa es la apuesta que garantiza que se terminen esos apagones que nos convirtieron en un momento dado. Estamos en una fase de superarlo y que podamos tener números azules al mismo tiempo que tengamos una oferta de energía Wilfredo, barata, buena y a tiempo. A ustedes le han dado duro. Y lo han criticado fuertemente. Incluso hay gente que hasta ha hablado de sometimiento con relación al precio. Bueno, al precio de la planta Punta Catalina, porque han hablado de que otras empresas, que no es Brasil, Estados Unidos la propuso a un precio, Brasil la propuso a otro, China la propuso a otro, y realmente el gobierno se quedó con Punta Catalina, la que ofreció Odebrecht. Realmente, el precio de la construcción de esta termoeléctrica, sí, mira, de esta planta, ¿saldrá
por encima de los 3.000 millones, como han dicho algunos sectores? Mira, aquí realmente? hay una comparación de costos de plantas a carbón, porque hay que focalizar qué cosa es la que estamos hablando, porque cuando tú oyes que hablan, no, porque esa Punta Catalina está sobrevaluada. Sí, exacto. Algunos dicen y despachan así con una alegría increíble, de que 500 millones, otros hablan de 1.000 millones, o sea. De hecho, bueno, hace poco hablaron de 500 millones. Sí, es que cuando te sientan ahí, te empiezan a preguntar, tú dices lo que se te ocurre. Ahora, estos son estudios no hechos por Punta Catalina. Científico. Sí, y hechos por organismos internacionales homologando, o sea, estamos hablando de comparación con iguales. Sí, con iguales. Porque si tú me hablas de la China y me hablas de una planta hecha... Estados Unidos. Exactamente. Estamos hablando de cosas diferentes. Es como que tú tengas, voy a usar una marca, Mercedes-Benz, y lo compares con un Toyota. Es más caro, sí, la Toyota puede tener un vehículo de lujo también, pero si tú lo vas a comparar, tienes que compararlo con otro igual. De su categoría. Exacto, porque todos los vehículos tienen 4 ruedas y una respuesta, ¿no? Una goma de repuesto, todo. Pero tú encuentras una variedad inmensa de vehículos con esas características genéricas, pero con las particularidades tú encuentras que un vehículo te puede costar $2 millones y otro 500. Es la calidad. Es decir, la calidad de lo que tú, y eso tiene que ver, las plantas tienen que ver con esa definición. Y tú ves ahí, mira, eso es homologado, es esas plantas donde hay plantas de Estados Unidos, por ejemplo, de Estados Unidos, mira, 1, 2, 3, ahí hay 3 que son de Estados Unidos, El Salvador, Chile. Se supone que son de la misma categoría. Bulgaria, sí. Punta Catalina está, mira, vamos a cogerlo de abajo hacia arriba para que veamos los precios en esta. Mira, de abajo hacia arriba nosotros estamos dentro de las más baratas. Sí. Y eso que el que quiera ripostarlo, que lo riposte no haciendo propaganda, sino buscando ¿Esos datos. son manejables o solamente son de ustedes? No. Yo te puedo dejar esto incluso. Sí. Le puedo dejar esto a ustedes. Okay. Bueno, y ahí tú ves, mira, hay una planta de 3.375, que es la más cara, una de Estados Unidos. Esos son costos que tienen que ver con los niveles de costo en Estados Unidos, pero en términos de lo que significa la planta, comparable también con Punta Catalina. Pero es difícil comparar estos costos, Wilfredo, porque tú me hablas que dentro de ese costo también, por ejemplo, está el puerto. No, estamos hablando de construcción de planta. De la planta en sí. De la planta en sí. Míralo aquí, esta comparación es realizada con plantas de tecnología similar, subcríticas, que han sido instaladas en diferentes países en determinado momento. Para que la comparación sea factible, se introdujeron factores de indexación para igualarlos a valores del 2013. El precio de Catalina, 2.586 kilowatts, se compara favorablemente con el promedio de 2.992 kilowatts de los precios de estas plantas construidas entre 1995 y 2013. O sea que están indexados al momento, las que son... No hay sobrevaluación entonces, Wilfredo. Bueno, aquí está. O sea, eso es lo que te guía, porque además Stanley Consulting, que es una empresa que fue la que diseñó la planta, a pedido de República Dominicana, de qué es lo que queremos, y ellos en función de eso la deciden. Esta fue la planta número 100. Esta es la número 100. Construida por ellos, o sea, diseñada por ellos. Por ellos. Y ellos... O sea, que tienen un aval y conocimiento realmente de lo que están vendiendo. Y son americanas, es decir, donde las fábricas que participan en lo que significa Punta Catalina, por ejemplo, ahí está la Hyundai, General Electric, o sea, hay una cantidad de marcas, porque no solamente es decir Punta Catalina, es ver los componentes de esa estructura. Claro. Entonces yo digo, y esa gente que está ahí apostando su nombre como empresas de siglo, como es el caso de Stanley Consulting, no se van a meter allí como que están en un ventorrillito donde van y dicen, vamos a ver cómo nos sale esto. De querer fiscalizarse este costo, Wilfredo, ¿tendrían los supervisores todo para hacerlo realmente? La supervisión. O sea, se habla mucho de que hay que fiscalizar de nuevo por todas estas denuncias y realmente yo creo que a los mismos constructores les sería pues beneficioso esta fiscalización. Dicen que es muy difícil hacerlo. ¿Es posible hacer esta fiscalización? Depende de lo que del modelo de lo que se esté buscando.
Tú puedes hacer una figura de ver cuánto se está gastando, eso se sabe, porque eso se va desembolsando. Eso no es escondido. Eso es con cubicaciones. Claro, o con sea, que eso está cubicaciones se ahí. le paga cuando se hace. Eso es llave en mano, además. Eso porque está ahí. Eso es lo otro también, que hablan de sobrevaluación, Sí. se inventan una serie de cosas, pero bueno, el que se pase de lo que se acordó, de lo que se firmó, Ahí no hay adendum. pues no, hasta que el momento, eso es lo que con eso que se trabaja. Pero además los desembolsos son públicos, es decir, lo que está desembolsando el Estado, que es el dueño de la planta, porque al final eso es del pueblo dominicano, y el Estado tiene que, y el gobierno de turno tiene que garantizar que eso se dé. Todo eso son emisiones que se conocen. Eso de los bonos, por ejemplo, eso es público. Eso se colocó en el mercado a nivel global de donde se busca a la gente que esté haciendo inversiones. Y obviamente que Punta Catalina demostró que la gente tiene apetito, los que apuestan, los que invierten, tienen apetito porque todo el mundo, 2.000 se hizo de oferta, 2.000 millones. Y que no solamente es el apetito por el país, sino por el negocio que representa Son Punta negocios, Catalina. exactamente. Porque Punta Catalina definitivamente es un buen negocio, tanto Claro. es así que va a ofertar a casi la mitad del precio del Exactamente. kilovatio a lo que otros lo han ofertado. Claro, ellos están corriendo riesgo cuando invierten ahí. Entonces, si el riesgo que ellos corren es porque ellos hacen sus cálculos de que eso es rentable. Sí. Y que el mercado de un República retorno. Dominicana sí te va a garantizar que ellos van a tener ganancias cuando adquieren un bono de eso. O sea, tanto se confía en el país como en la planta Punta Catalina en sí. Claro, el hecho de que ellos estén invirtiendo directamente en esos bonos que tienen que ver con Punta Catalina es una muestra de confianza de lo que allí hay. En un momento en que toda esta gente que están hablando de que el mundo se va a acabar y que se han inventado de todo, por ejemplo, el tema del carbón. El carbón no es que usted llega con una lata y tira carbón allí. Es un sistema moderno que lo usan muy pocas plantas, son plantas de reciente construcción, que el carbón llega, se trae del barco que lo traiga. ¿Dónde se va a comprar? ¿En Colombia? Hay muchos sitios donde se puede comprar y va a haber suficiente, porque eso es la garantía. Esa es la de que eso garantía. no se pare, pero las fuentes son diversas. Estados Unidos, Colombia, hay otros países de América Latina también que los pueden suplir. O sea, por eso no va a haber problema y hay capacidad de almacenamiento que garantice que nunca nos falte el combustible necesario para que las plantas funcionen. O sea, esa es una obra fríamente pensada para dar energía eléctrica con los estándares más elevados que hay en este momento en el Wilfredo, mercado. ¿cuándo el dominicano ya va a recibir esa energía de Punta Catalina? ¿A partir de cuándo? A partir de octubre, ¿De octubre del ya? próximo año, sí. Bueno, será un sueño para la República ¿Verdad? Dominicana. Sí. Y fíjense que no se ha parado, Y no- la planta no se ha parado. Ahí hay 6.000 y pico largos de empleados trabajando. 6.000. 6.000 y pico, 6.500. Y eso no se para, tiene 3 turnos. O sea, ustedes oyen muchas cosas de Punta Catalina, pero eso es una obra que va caminando a toda marcha como se programó. Incluso ahora cuando había incertidumbre sobre el tema del financiamiento, ya gente que piensa se había dado cuenta que tenía que tener una reserva, porque si no, ahora tuviera una discusión de que si se aprueba en el Congreso, y eso crea, ya ustedes Claro, saben, claro. muchísimas cosas. Señores, vámonos a la pausa, volvemos.
continuamos con Wilfredo Alemani, director de comunicaciones de la planta Punta Catalina. Wilfredo, Gilbert y yo, pues te hemos sacado provecho hoy entendiendo cómo funcionará Punta Catalina. Sé que ahí tienes cómo otro se cuadro. genera Sí, miren la este cuadro. electricidad en la República Mira, Dominicana. vamos a ver primero el 90. ¿Cómo generaba electricidad República Dominicana en el 90? Miren, prácticamente había un monopolio de derivados del petróleo, ¿no? Sí. Y apenas, ahí tenemos un 89%, casi un 90%. Y en hidro teníamos un 9%. Wow, en las hidroeléctricas. Ponle un poquito más de frente, Sí. Wilfredo, para que se vea. Ajá. Entonces, ustedes ven ese cuadro ahí, eso era puramente petróleo. Vamos a ver, eso fue en los 90. Un atraso total, Bueno, petróleo. miren entonces aquí cómo generaba electricidad República Dominicana en el 2000. No varió mucho. No varió Petróleo, mucho. sigue el Ustedes ven, petróleo. o sea, era una dependencia que nos asusta y por eso los apagones que teníamos cuando se apagaba eso. Pero además un o gasto se subía. excesivo, Wilfredo. Claro. Eso, Bueno, entonces, ¿cómo genera electricidad República Dominicana? eso desangraba el Estado dominicano. Fíjate, Ya que varió. ya comienza a variar. Mira, ¿Esto en qué año? Como fruto del ahora, actualmente, eso es los diseños nuevos. Mira, aquí está, tengo que ponerme los lentes, ¿verdad? Póngase los lentes, licenciado. Esto ayuda mucho, sí, esto ayuda. Sí. Vamos a ver, mira, esto es carbón, 13%. Esto es gas natural, Sí. un 21%. Aquí está la hidroeléctrica, que sigue más o menos igual, 9%. Y ahora tenemos los derivados, un 52%. ¿Esto o sea, es antes de Punta Catalina? Sí, esto es antes de Punta Catalina. Entonces, sí, porque Punta Catalina todavía no está claro. generando. Ahora, imagínense ustedes cuando entre Punta Por Catalina. eso digo que esto se va a variar muchísimo más. Va a Bastante, reforzar. porque es un 35% que va a Exactamente. aportar. Sí. Claro, entonces Bastante. eso se va diversificando. O sea que casi el mamey, que es derivado de petróleo, y el gris, que es carbón, van a estar más o menos... Bueno, va a ser un 35. Aquí estamos hablando de un 52 que Sí, tiene el por derivado eso, del petróleo. O más sea o que menos. vamos a Sí. depender menos Sí. de esto. Entonces, Sí. eso es una visión estratégica, ¿no? Bueno, y ahí esos son estudios del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la buena noticia adicional a esa es de los pronósticos que se hacen para los próximos años, donde República Dominicana va a ser el mayor demandante en Centroamérica y el Caribe de energía a niveles de un 40%. ¡Wow! ¿A qué se debe eso? Bueno, ese es un estudio que habría que hacer, profundizar mucho más, porque aún los que lo hicieron estuvieron sorprendidos, pero con variables de la economía dominicana, de las cuales le hacen proyección. O sea, Eso República es- Dominicana nos está asegurando ese estudio, que viene con un tremendo desarrollo. Eso significa que tenemos industrialización Wow, ya pero de esto manera es- considerable. Vamos a pensar en el turismo también, Sí. que se está O trabajando. sea, la industria sin chimenea. Y Exactamente. nos acordamos que Sí. hay que ha habido hasta ahora mucha limitación en cuanto a inversión extranjera por el problema de la energía. Además de que es sí, muy los caro. costos. Y la parte Claro. educativa también, que Claro. necesita energía. Por ejemplo, ese gobierno digital, Sí. que el gobierno está pensando poner en vigencia, necesita energía eléctrica bastante, porque cada maestro va a tener una computadora, Ajá. necesita energía. En los pueblos más encumbrados del país necesita energía para encender esa computadora. Además de cómo va a repercutir esto en el presupuesto nacional, en el pago de la deuda externa, porque acuérdense que en subsidios de energía eléctrica se van por ¿El lo ahorro menos cuál 800 sería? ¿El millones. ahorro cuál sería para el gobierno? Se habla de más de 400 millones de dólares al ¿Anual? año. Sí, los subsidios se habían estado tragando. Sí, pero son prácticamente 800 los subsidios más o menos. ¿O es menos? No, Unos o sea, 18 mil, 20 mil millones. Ve- el ahorro, millones, ajá, Sí, en más o los menos. últimos con lo que 10 nos años, ahorremos fue podemos 800. construir muchísimas plantas más, Sí. Pero claro, solo con eso, y eliminamos el subsidio. O sea, vamos a bajar en precio y vamos a eliminar el subsidio. esa ha sido la causa de los ataques de los sectores que han querido oponerse a Punta Catalina. Gente que está vinculada a Hay de al recibimiento todo. de esos subsidios que no quiere que se lo quiten. Hay de todo, porque ¿Cómo de los todo, intereses, Wilfredo? bueno, hay de todo, tú sabes. ¿Cómo de todo? Bueno, hay miedo, ¿verdad? Por la competencia. Hay gente que ha estado comiendo con su dama solo Sí, por el muchos monopolio, años. exactamente, y no quiere que eso se mueva. Sí. Entonces, en la medida en que nos hacemos más competitivos, que se invierte con una visión mayor sobre Más esas holística, cosas, más globalizada. correcto. Entonces, más inteligente. Sí. Bueno, eso nos asegura que muchas cosas que no han podido avanzar de manera competitiva como necesitamos como país,
bueno, pues ahora puedan producirse. Wilfredo, ¿hay empresarios detrás del recibimiento de esos subsidios que no quieren que le quiten esa cojioca y ustedes han impuesto Punta Catalina? Uno supone que sí, que el hecho de que, de nuevo digo, que el hecho de que vean que va a haber una buena planta suministrando energía, que hay que competir. Claro, es lógico. Es lógico que estén preocupados y que quisieran seguir chupando esa teta claro, a ese precio. Se la jugó el presidente Medina y ha asumido el costo político de enfrentar esos sectores poderosos económicamente, imponiendo Punta Catalina. Punta Catalina por sí mismo, sin que usted se proponga de que voy a hacer una maldad, porque no se trata de hacer una maldad, es invertir en una planta que va a resolver exponencialmente muchos problemas. Y además un concepto que amplía el mercado de actuación. No me dijiste, Wilfredo, que se la jugó el presidente y el costo político. Eso es una apreciación política que uno puede hacer. Yo creo que el hecho de que fuera previsor y determinara que esos bonos estuvieran ahí, ¿no? Demostraba que tenía la preocupación de que esos intereses se movieran. Al final no puede ser beneficioso para el mismo costo político del presidente, porque una vez se termine Punta Catalina y no haya que pagar ese subsidio de energía eléctrica y la energía eléctrica, eso es un tema que no lo hemos hablado, se venda más barato, porque habrá que ver si realmente se va a vender más barato. Claro que sí, claro que se va a vender más barato porque hay una mayor oferta y hay una mayor demanda. De hecho, ya se están colocando en licitaciones, se están colocando la venta de por ejemplo, kilos. yo que pago 3.500 mensuales, entrando a Punta Catalina, vas a pagar mi 2.000. factura llegará ¿a cuánto? ¿A 1.500? Yo no he hecho el cálculo, pero va a ser significativo. Wilfredo, por ejemplo, ¿a 1.500? No, más o menos por ahí. No te puedo decir exactamente, pero sé que será significativo la bajada del precio del kilo. Te pregunto que por el costo político del presidente Medina, porque al expresidente Leonel Fernández le doblaron el pulso con aquellas dos plantas que iba a construir China, y esos sectores que se han empoderado ahora en contra de Punta Catalina hicieron fracasar esa construcción de esa planta, que ya en el día de hoy quizás el presidente Medina hubiera construido Punta Catalina y quizás estuviéramos 100%, y usted me corrige, de producción. Mira, de la demanda. En toda acción de ese tipo de la economía hay que tener una voluntad política para tomar las decisiones y hacer lo que usted entiende que le conviene al país. Correcto. No podemos escudarnos ni excusarnos en decir, bueno, el culpable es el chino, el americano. Usted tiene la capacidad de tomar decisiones, y más en un país donde el Poder Ejecutivo tiene tanto poder, para bien y para mal o para mal. No, lo que tenemos que verlo en la práctica. Y obviamente que en este caso se tomó una decisión política, se tomaron las medidas que se están viendo, previsorias, para que al final eso no fracasara, porque siempre hay quien quiere dañarte el sancocho. Es que tú... Era una pasta de jabón. ¿Te cabe en la cabeza cuál sería el panorama si se hubiera paralizado Punta Catalina después de haber sido iniciado? Eso hubiera sido la debacle económica. Bueno, a eso apuestan muchos, que ahora están más preocupados por lo que pase. Se le van acabando los argumentos. El tema del carbón, cuando se explicó la tecnología que hay allí y se demuestra que se está aplicando un programa supervisado a nivel internacional, el argumento se le fue cayendo. Luego lo de la sobrevaluación, te dicen la cifra que quieren, pero al final Stanley Consulting, cuando se fue del país recientemente, ya terminando su trabajo allí como diseñadores de la planta, que se le preguntó si esos costos estaban sobrevaluados, ellos que son norteamericanos, y hay que hacer énfasis en eso, porque allá no se está hablando como aquí, que se te ocurre, dice, que le preguntaron si estaba sobrevaluada. Ellos dijeron que esa planta estaba dentro de los costos, dentro de lo que se estila que debe costar. Tantos menos, tantos más, bueno, probablemente más en algún caso, pero está dentro de los parámetros en el cual esa planta se construye y en el precio del mercado que tiene. Eso lo estaba diciendo Stanley Consulting, que no se va a arriesgar a dar un dato ahí porque que quiera que los dominicanos lo oye el mundo. Y el crédito de Stanley Consulting, como de las otras empresas que están trabajando allí, está en juego. Claro. Y las marcas que están allí, como General Electric, como Hyundai. Mucho más ahora claro, con este problema. O sea, esa gente ellos estarán mucho más atentos a que... Permanentemente, porque su nombre está en juego también. Cualquier cosa que salga mal ahí no afecta a mucha gente y muchos sectores. O sea, estamos hablando de una obra, de una envergadura la más grande que se ha construido en el país como empresa, como obra. Se me ocurre la idea, no sé si será factible, pero, y usted lo conoce mejor que yo y sé que lo sabe,
en la vieja Grecia se utilizaba un método de democracia directa, que se convocaba al pueblo en un foro del ágora aquello, de que todo el mundo iba y opinaba sobre una posición y decían de manera directa qué creían de lo que se estaba proponiendo al pueblo. ¿Ustedes han pensado quizás hacer algún foro y esos datos que tú tienes, que el pueblo vaya, lo vea, pregunte y se le dé el detalle y toda la gente ligada al sector que vaya y proponga, y ustedes con una pantalla gigante, con Sterling Consulting, gente del gobierno, le digan a la gente, mire, todo lo que se está haciendo de Punta Catalina, esto es esto, esto, esto y esto? Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. No, pero de manera pública, de manera Bueno, en un foro. Sí, pero... Porque quizás ahora no esté mirando, quizás algún sector que esté interesado. Mira, hemos estado trabajando hace tiempo y desde que entramos a la CDE, el trabajo de director de comunicaciones, junto con el apoyo de una estructura que me ha sorprendido en muchos órdenes, el ver cómo se trabaja allí, con el orden, con la disciplina, con los cuidados de los recursos públicos. O sea, eso es la CDE, lo que yo conozco ahí. Sí. Y eso que tú dices se está dando, las visitas, por ejemplo, que se hacen a Punta Catalina, que a veces nos dicen, ya aguante, que estamos trabajando, y cada vez que va... y detiene un poco el trabajo. Bueno, por lo menos algunos técnicos tienen que dedicarle tiempo, pero vale, eso vale. Esas visitas son de periodistas. Hay de todo, gente de la comunidad. Gente que quieren ir a ver, se le permite que vayan. Claro. Sí, se llena un formulario, se pide... que sepan los que quieran visitar entonces Punta Catalina que pueden hacerlo. Y más allá... Tienen que ponerse en contacto con la CDE, aquí CDE, y en Santo Domingo, y hacen su solicitud, se ve los méritos que tiene, se prepara un viaje. Sería bueno que vayan en comisión, la gente del pueblo, y vean. Ahí hay una lucha también, porque me han dicho las dos partes, ¿no? Algunos que quieren que lleven, otros dicen, llévenlo mal paso, porque puede retrasar el trabajo en alguna área, pero al final... Ese trabajo se está haciendo, se ha hecho, se ha transmitido también por los medios. Este es un medio que llega mucho, como muchísimos otros, donde se ven estas explicaciones, donde la gente va cambiando su visión cuando ve, no, pero espérate, que yo no tengo que ser un técnico de la NASA para darme cuenta que esas cosas son concretas, que eso no es teoría. Wilfredo, el elemento sustancial que ustedes entienden para que se busque la confusión en torno a Punta Catalina, ¿cuál es? El que ustedes han analizado. Son diversos factores que tienen como eje el tema de los intereses que alguien tiene. Eso es así. Y luego, pero el día a día, tú ves lo mismo, así como uno defiende esto, porque lo ha vivido, lo está viendo y lo puede demostrar. Sí. Porque no es que van a construir, no es que se está construyendo una obra que cuando se termine, si usted va a tener que meter preso a alguna gente porque puedan estar vinculados en los pecados de Odebrecht, bueno, pues que paguen las consecuencias, pero no parar a Punta Catalina. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Está divorciado. Exactamente. Ahora, lo que quieren hacerle daño por razones de negocio, por competencia. Y por razones políticas también. Sí, también, obviamente. Es más político que otra cosa. Obviamente. Sí. Entonces quieren aprovecharse de cualquier cosa y meten el tema de que no, que hay que sacar ahí a Odebrecht, que fue por donde comenzó la conversación. Sí. Ustedes han hecho algunos estudios. ¿Se ha confundido el pueblo con Punta Catalina, con la obra que será beneficiosa para la nación dominicana? ¿Se ha tratado de confundir? ¿Ustedes tienen algunos estudios de que la gente realmente está confundida y no es lo que le han vendido? Cada vez menos, porque eso se va midiendo. Lo primero que la gente debe conocer. Tú entrevistas, ustedes lo saben, y yo en el trabajo, y trae gente, le pregunta de algo y la gente comienza a opinar. Muchos opinan sin saber. Claro. Hay muchos opinantes. Exactamente. Y otros, pero eso no se puede tratar así como una cosa que implica todo lo que son las políticas de energía, recursos, inversiones, la región, o sea, muchas cosas, tratarlo así de simplemente, sino haciendo los estudios del lugar e informándole a la gente qué se está haciendo con su dinero, porque al final es el dinero del pueblo que trabaja. Entonces todo eso se ha ido informando y a la medida que la gente se va dando cuenta, se va enterando, a través de los medios de comunicación principalmente, esa es la vía principal, a través de un celular que llega la información. Bueno, sin duda que esas cosas ayudan a esclarecer y va cambiando la tendencia de condenar a Punta Catalina y dándose cuenta que había mucha gente haciendo ruido para colar por allí sus intereses particulares. Y los que insisten, después de todas estas explicaciones, entonces, Wilfredo, ¿a qué tú lo atribuyes? ¿A políticos, a intereses? ¿A qué? ¿A qué se atribuye? A todo eso, es un cóctel de, un cóctel de intereses, que no es nuevo. De todas estas explicaciones, querer que Punta Catalina se pare es como decir que se pare el país. No le conviene a nadie.
Bueno, algunos se benefician de eso porque, como decíamos al principio, un sistema que tiene demanda y que tú tienes que buscar la forma de producir. Bueno, imagínate la cantidad de plantas eléctricas, la cantidad de plantas de estas grandes que no que ganan aunque estén apagadas. Hay negocio en el medio. En un sistema que había, o sea, la fijación de los precios y el subsidio que se le saca al pueblo para que vuelva allí y que pueda mantener, beneficia a los que mantienen un sistema costosísimo y bloquean o tratan de bloquear la construcción de una planta donde el costo kilo va a ser mucho más barato que actual. Además, tener esa construcción parada también tiene un costo extra un gasto enorme, para el gobierno también, pérdida. Enorme, además de retrasar la puesta en ejecución. Yo creo que ya eso no se va a parar, que eso va a llegar hasta, hasta lo último. En 30 segundos, ¿se va el presidente Medina en el 20 y deja funcionando Punta Catalina 100%? ¿Eso tiene garantía el pueblo dominicano? Tú dijiste que si se va el presidente... En el 20, cuando termine, cuando termine su mandato en el 20, claro. Bueno, estamos hablando de que para octubre del año que viene... Pero tú dijiste que era una parte. Sí, pero no, se va a prender una y a los pocos se va a prender la segunda. Ok. Sí, eso parece que va a ser así. Al 20 tendremos 100% Punta Catalina en función. Y a lo mejor otra comenzada. Esas son las proyecciones técnicas que se han hecho, lo dicen los guruses de eso que están ahí dentro. Pablo Rivas, por ejemplo, que es el supervisor general de la sede, da esa seguridad, y los técnicos que están allí también, y como se va haciendo la obra, cuando hubo algún retraso que se amenazaba que no iba a seguir por el tema del litigio con Odebrecht, bueno, pues no se paró la obra. Claro. Que se iba a acabar el financiamiento, ahí están los bonos, o sea, no hay por qué no confiar en eso. Yo lo que espero es que el gobierno sepa que le ofreció al pueblo bajar el kilovatio hora y nos llegue a todos la factura más barata, porque si no, va a haber descontento. Wilfredo no puede negar que es un veterano, está sobado. Vino preparado con todos los papeles. Llegó como Homero. Sí, como Homero Lajara llegó, pero salió bien. Okay. Wilfredo, muchas gracias por darnos todas estas informaciones, y nosotros seguimos con Buenos Días Santo Domingo. Adelante, Carlos.